lo que significa de cómo podemos nosotros pertenecer al reino de Dios. ¿Cómo podemos establecer el reino de Dios en nuestra vida? Usted, por el simple hecho de haber nacido en este país, usted ya es ciudadano norteamericano, ¿verdad? Los que no hemos nacido aquí, bueno, pues no somos ciudadanos americanos, pero somos mexicanos. Tenemos otros beneficios no tan importantes ni tan buenos como los de aquí, pero también tenemos algunos beneficios, el ser mexicanos. Pero, aunque yo no soy mexicano, yo le puedo decir a usted que por el simple hecho de pertenecer al reino de Dios, de ser un hijo de Dios, a mí ya me hace beneficiario, ya me hace coheredero de la gloria de Dios. Así que, qué importante es sentirse perteneciente al reino de Dios. Eso es algo bien importante. Vamos a ver por qué. Vamos a buscar Mateo 6:33. En cuanto esté ahí, me indica por favor con un fuerte amén para ir avanzando y no se me quede atrás. Mateo 6:33. ¿Ya estamos por ahí? Muy bien. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense que hay algo bien importante que Dios nos está invitando, nos está motivando a que pertenezcamos a su reino. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Mucha gente interpreta y reconoce que aquello que dice como de lo demás o la añadidura, todos los beneficios que implica el pertenecer a un país en lo material. Estamos hablando de trabajo, estamos hablando de dinero, de propiedades, de todo aquello que nos da el beneficio de tener una ciudadanía. Si hay un ciudadano, si hay una persona extranjera en este país, no puede trabajar. Así de simple, ¿verdad? Las leyes en Estados Unidos así son muy claras. Un hondureño, un mexicano, un brasileño, un ecuatoriano, que venga a este país, si no tiene papeles, si no está en regla, pues no puede trabajar, porque no es ciudadano, ni es residente, es un inmigrante, aquí le llaman ilegal. Ningún ciudadano, ninguna persona en el mundo es ilegal, pero así se le conoce aquí, es ilegal. Pero la verdad es que, bueno, es un indocumentado. Lo que sí es verdad es que Dios nos dice que para Él no somos ilegales, ni somos indocumentados. Él nos quiere hacer formar parte de su reino, porque nos quiere dar todas las cosas que Él tiene. Amén. Pero hay dos requisitos indispensables, que los vamos a ver. Así como Estados Unidos pide necesariamente la ciudadanía y la residencia, Dios pide dos cosas importantes, que todos nosotros como hijos de Dios, como pertenecientes al reino de Dios, tuvimos que haber pasado. Y yo creo que todos ustedes están ya con esos dos requisitos cumplidos, algunos están en ese proceso, pero vamos a ver qué es lo que Dios está pidiendo. Fíjense muy bien, vamos a explicar primeramente qué es ese reino. Aquí en la tierra lo conocemos como el espacio territorial, el espacio físico donde se asienta una nación. Los 4 requisitos que requiere un reino es la tierra, la población, la gente. Estamos hablando de la gente. El tercero es el rey, quien va a gobernar, y una ley. Son los 4 puntos indispensables. 4 puntos que en lo espiritual también vienen de una manera agregada, que viene siendo, si estamos hablando que aquí hace falta un rey, en el reino espiritual ya hay un rey. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Ok. En el segundo aspecto, en el territorio, en el aspecto espiritual, es usted. Usted es el territorio donde se va a establecer el reino de Dios. El tercer punto es la población. Usted. Ya aquí hay que hacer una diferencia entre el territorio donde se va a sentar y la población. Al hablar del territorio, específicamente estamos hablando de su corazón. Porque en el corazón es donde Dios va a entrar a través del Espíritu Santo. Ese es el punto clave que habla la Biblia del lugar donde Dios requiere estar.
Ese es el territorio que Dios necesita para que el reino de los cielos entre a nuestras vidas. Por eso Dios le pide a usted: ábreme tu corazón, yo quiero entrar a tu corazón, porque ese es el parte del territorio donde Jesús va a ejercer ese dominio. Decíamos, la población, lo que integra el reino de Dios es la gente, somos nosotros somos la población que necesita ese reino. Y por último, el reino de los cielos necesita de una ley. Si bien sabemos que en Estados Unidos se requieren de respetar las leyes, en el reino de los cielos también se requiere atender una ley. ¿Y cuál es esta ley? En Estados Unidos, pues es la Constitución, son todas las leyes que de ella emanen. Ustedes lo conocen, pues hay que pagar impuestos, hay que someterse a las leyes de este país, porque de alguna manera, si no nos sometemos a ella, pues implica violación, ¿verdad? Y la violación implica sanciones, muchas de ellas de cárcel. En el reino de los cielos hay la ley que Dios quiere que llegue a nuestras vidas, pero no obligatoriamente. Por eso le pide un espacio en su corazón. Antes, en el Antiguo Testamento, si se acuerdan ustedes, la famosa ley que Dios le da a Moisés y que se aplica a fuerza, ¿verdad? Prácticamente era de vivir la fuerza. Cuando viene Cristo y que se rasga el velo ahí en el templo, Dios dijo: se acaba hasta aquí la obligatoriedad de esa ley. Y ahora entra ya la ley que a través del Espíritu Santo ya no va a ser grabada en piedra, sino que va a ser grabada en el corazón de todos nosotros. Por eso Dios quería que usted y que cada uno de nosotros lo aceptáramos a Él. Porque si no es de esa manera voluntaria, entonces nosotros nos veríamos obligados a hacer obras para estar bien ante Dios. Y no se requiere obras. Dice la palabra de Dios que no es por obras como nosotros vamos a ser salvos. Y eso es algo que mucha gente allá afuera que no conoce acerca de este establecimiento del reino de Dios en nuestras vidas, es que es por obras como la gente va a ser salva. Y la verdad es que no es así. La verdad es que Dios busca establecer esa ley en nuestros corazones para que de nuestro corazón emane lo que Dios quiere. ¿Y cómo es que se va a dar? Bueno, pues a través de nuestra voluntad. Nada de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a vivir ya como ciudadanos de este reino de Dios es por obligación. Usted empieza a conocer la Biblia, usted empieza a asistir a la iglesia, aprende cosas en la iglesia y usted, además de grabárselas aquí, se graban también aquí. Se quedan grabadas en su corazón. Y de su corazón empieza después a desprenderse tanto la actitud como la palabra. De su boca sale lo que hay en su corazón, dice la Escritura. Entonces, si yo de mi boca saco puras cosas negativas, malas palabras, puras groserías, pues en mi corazón está lleno de puras groserías, de puras cosas que no son de Dios. Entonces, ¿cómo voy yo a ser un instrumento? ¿Cómo voy a demostrarle al mundo que Dios salva, que Dios cambia nuestras vidas, si yo no me dejo y no manifiesta mi comportamiento lo que Dios está tratando de hacer en mi vida? Por eso es importante que nosotros conozcamos cuál es ese proceso que Dios pide. Este tema que se ha denominado Estableciendo el Reino de Dios en nuestras vidas pretende precisamente eso. Para la gente que hoy nos acompaña, que va llegando por primera, segunda, tercera vez, es importante que sepamos esto, que sepamos cómo se establece el reino de Dios en nuestras vidas. Y para la gente que nos ve a través del internet, que lo está escuchando y que tal vez no sepa cómo es que se es parte de este reino de Dios, vamos a que Dios utilice esta palabra para que dejen de estar en la confusión, en las tinieblas, y que conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Amén, De esto se amén. trata. Bueno, decíamos, hay estos 4 elementos muy importantes. En la tierra hay un importante, aquí en el mundo hay un importante ingrediente que se requiere para que usted sea ciudadano de un país. Que el gobierno, si usted viene de usted viene de México, de Centroamérica, de Sudamérica, y quiere venir a hacerse ciudadano aquí, bueno, pues tiene que cumplir una serie de reglas y requisitos. Pero primero tiene que ser aceptado. Usted no puede decir, sí, yo quiero ser. Bueno, basta no solamente que usted lo quiera, sino que también el gobierno de Estados Unidos, que también lo acepten aquí el gobierno y de alguna manera, bueno, lo patrocinen a usted, le ayuden
a que usted pueda cumplir con todo este proceso. Ok, aquí hay algo bien importante. En el reino de Dios, decíamos, hay dos aspectos muy importantes. El primer aspecto que Dios busca para hacerlo a usted ciudadano del reino de los cielos es que primero usted pase por el arrepentimiento. Ese es el punto número uno, el arrepentimiento. Si usted no se arrepiente, es como aquel que quiere ir a pedir ciudadanía y tiene un antecedente, un punto negro en sus archivos ahí, y resulta que alguna vez lo agarraron tomando y tiene usted ese antecedente como residente, por ejemplo, y se quiere hacer ciudadano, y ese antecedente a usted le puede impedir hacerse ciudadano. ¿Qué requiere entonces? Pedir un perdón. Y las leyes de inmigración, a través de un perdón, le pueden tramitar esa ciudadanía, esa residencia. En lo que respecta al cielo es algo muy parecido. Como nosotros tenemos muchos antecedentes que nos hacen ante los ojos de Dios no aceptados, pues tiene que haber por parte de nosotros un ofrecimiento. Decir, Señor, me arrepiento. Ese es el primer punto para poder ingresar al reino de los cielos. Si yo no me arrepiento, entonces yo no le estoy diciendo a Dios, yo quiero entrar, yo quiero permanecer donde estoy y no reconozco que he hecho absolutamente nada. Como no he hecho yo nada en mi vida, pues entonces yo sigo siendo parte del reino o del gobierno en el que yo vivo actualmente. Si yo soy mexicano, pues yo voy a seguir siendo mexicano. Si yo soy americano, voy a seguir siendo americano. Pero entonces mi ascenso hacia el reino de los cielos no se va a dar hasta que yo pida ese perdón. Hasta que no me dé cuenta de que yo soy culpable, responsable, soy omiso, he fallado ante Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que nos demos cuenta que hemos hecho mal. ¿De qué? Usted lo ha de saber. Del nacimiento todos, absolutamente todos, hemos nacido mal ante Dios. Y usted me dirá, bueno, pues ¿por qué? Yo no he hecho nada, no he matado a nadie, no he robado, ¿por qué me está culpando? ¿Por qué me dice yo que soy responsable ante Dios? Esa es la herencia que tenemos de pecado. Y esa herencia es la que nos separa de Dios. Si no hay ese requisito cumplido, entonces no podemos tener ese acercamiento con Dios. Por eso es importante que sepamos que el primer acto que tenemos que hacer como personas es ese arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es natural, es espontáneo, no es obligado. Yo no puedo decirte, arrepiéntete porque te vas a condenar. No. Es un asunto, un trato personal entre Dios y usted. Pero lo que sí es cierto es que cuando Dios quiere tratar en su vida, empieza a llegarle la carga a su vida. La carga del pecado. Empieza a sentir que algo anda mal en su vida. Y entonces cuando Dios está tratando en usted. Pero luego no sabemos qué hacer. Porque viene esa carga, pero no sabemos a dónde ir, ni qué decir, ni qué hacer. Y la verdad es que Dios está ahí diciéndonos, lo único que pido de ti es ese arrepentimiento. Una vez que usted ha cumplido con ese primer requisito, luego viene el segundo paso, que dice aceptar a Cristo en su corazón. Amén. Ese es el segundo paso. Esos son los únicos dos sencillos pasos que Dios necesita de usted para aceptarle la ciudadanía en el reino de los cielos. Si no se dan estos dos, cualquiera que diga que lo es, sin haber cumplido con estos dos sencillos pasos, no es ciudadano del reino de los cielos. ¿Y qué implica esto? Que nos estamos engañando, que estamos viviendo una vida tal vez cómoda allá en el trabajo, en nuestras casas, en nuestras ciudades, pero algo nos falta en nuestra vida. Ese espacio que Dios ha diseñado en usted está vacío. Y cuando lo empezamos a llenar, es que empiezan a ocurrir cambios. Pero los cambios se dan hasta que usted los quiera tener. Dios le dice, aquí estoy. Si tú tocas a la puerta, si yo toco la puerta y me abres, yo entro. Pero si tú no abres, yo no voy a poder entrar. Y ese es un punto indispensable. Que reconozcamos que hemos fallado y que demos la oportunidad a Cristo de que entre en nuestra vida. Ok, como parte de todo esto, ya hablábamos de que existen estos 4 elementos para poder integrar lo que es el reino de los cielos. En lo que corresponde al reino de los cielos, el gobernante de este reino, aquí se llama ahora Barack Obama.